Dios manda que te limpies. Es el título para el día de hoy. La limpieza, vamos a estar hablando de la lepra en los cuerpos y también en las casas. Y definitivamente cuando vemos este capítulo vamos a ver que Dios manda el mismo sacrificio por la lepra que está en el cuerpo como por la lepra que hay en la casa. Y vamos a ver qué significa esto, por qué es que lo explica de esta manera o se escribió así. Y vamos a ver o continuar viendo con el mismo hilo de pensamiento que la lepra es un cuadro del pecado que hay en nuestras vidas. Y en el capítulo 13 vimos que la lepra es algo que está profundo, es decir, que no es algo superficial, sino que está más adentro de la piel. Y también vimos que la lepra, ¿qué cosa tiende? ¿A qué? ¿A quedarse en un solo lugar? No, a extenderse, recuerdan. Es decir, no lo podemos parar y cada día va de mal en peor. Así es el pecado. Cada día va de mal en peor. Definitivamente cuando nosotros vemos esto y vemos ese paralelo entre la lepra que menciona acá la Biblia y el pecado, nos damos cuenta que es exactamente con bastantes características similares. Ahora que pasamos a Levítico capítulo 14, vamos a ver cómo debe ser la limpieza del pecado, tanto en el cuerpo como en la casa de uno, porque son dos áreas que menciona específicamente de las cuales se ocupa este versículo 14. Así que vamos a empezar en primer lugar por la limpieza del cuerpo y para ello vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 de Levítico 14. Y vamos a ver que la limpieza de la lepra es algo sobrenatural, es una obra de Dios porque nadie lo puede curar. Era incurable. De hecho, cuando en esos tiempos no había medicina, no había ciencia médica para que lo pudiera curar a la lepra. Era incurable. Una persona leprosa prácticamente estaba desechado. Así que vamos a leer. Dijo: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Primero vemos aquí algo que es importante, que el texto no dice cómo es que la lepra se salió. No dice cómo es que la lepra sanó, porque era una enfermedad incurable. Quiero que entendamos eso. O sea, era totalmente incurable. La lepra en la Biblia hemos dicho que es humanamente imposible que alguien se cure de la lepra. Y por eso la lepra es un cuadro también del pecado, porque es imposible que alguien a sí mismo se pueda curar del pecado. Por eso que la lepra es un cuadro del pecado. Entonces, entendamos esto antes de poder seguir avanzando. La sanidad de la lepra era algo totalmente sobrenatural. ¿Cuánto entienden eso? O sea, era imposible que se cure. Entonces, cuando alguien se sanaba es porque algo sobrenatural había ocurrido. Es decir, y ese algo sobrenatural solamente pudo haberlo hecho alguien que tiene poder sobrenatural, y ese es Dios. Y la salvación del pecado es igual. Es una obra también sobrenatural, porque humanamente es imposible poder salvarnos. Y como es una obra sobrenatural, lo tiene que hacer alguien sobrenatural, y ese es Dios. Van viendo el paralelo entre la lepra y el pecado. Luego en lo que sigue hay instrucciones para el rito de la purificación. Veamos cómo Dios nos limpia. Versículo 4. Vamos a ver que la limpieza es por la aplicación personal de la sangre del sacrificio. El sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Déjeme decirle, hermanos, que este versículo no es fácil. Pues creo que no haya una sola persona que pretenda lograr captar todo lo que Dios nos quiere enseñar en este solo versículo. Es bastante complicado. Pero es obvio que aquí, en lo que podemos entender, hay cosas que tenemos que aprenderlas, y las que sí podemos discernirlas correctamente, tenemos que ponerlas en práctica. Y por algo Dios nos mandó este versículo, porque algo nos quiere enseñar a nuestras vidas.
En primer lugar dice que hay que tomar 2 avecías vivas y limpias. Y esto tiene que ser vivas, ¿por qué? Porque una tiene que morir. La paga del pecado es la muerte. Recuerden eso. Tienen que ser limpias porque formaban un cuadro de Cristo Jesús, porque Él nunca pecó ni una sola vez. Aunque fue tentado en todo, Él jamás pecó. En segundo lugar, hay que tomar, dice, un palo de madera de cedro, grana, es decir, lana color escarlata, y ¿qué más? Un hisopo. Así que de esto vamos a hablar posteriormente, más adelante, pero necesitamos ver cómo es que se dan uso estos instrumentos. Luego pasamos al versículo 5. Quiero que me sigan en la ilación porque esto va a ser importante para la comprensión. Y mandará el sacerdote matar una avecía en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Es decir, aguas que van corriendo, no son aguas que están estancadas. La lepra, hermanos, es un cuadro del pecado y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, una de esas aves tiene que morir para poder purificar a ese leproso que ya se va pronto a reincorporar como tal. Exactamente como Cristo lo hizo por nosotros. Un inocente, limpio, tuvo que morir a nuestro favor. Por otro lado, fíjese, habla del vaso de barro. El vaso del barro, hermanos, es un cuadro del cuerpo humano de Jesucristo. ¿Por qué? Dios, sabemos cómo formó el cuerpo humano, el de Adán. ¿Qué hizo? Agarró del polvo de la tierra, ¿es cierto o no? Si no, Génesis 2:7 nos dice claramente, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está, barro, eso hizo barro. Y lo sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por esto Pablo se refiere al cuerpo humano como un vaso de barro. Mire Romanos 9:20, se lo leo rapidito. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Es decir, para que discutas contra Dios. Fíjese, ¿quién eres? De barro. Y todavía te atreves a discutir con Dios. ¿Cuándo discutimos con Dios? Cuando no nos sometemos en obediencia a su palabra. Cuando no nos interesa someternos a lo que Dios ha ordenado. Aún sabiendo, estamos discutiendo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿se revelará el vaso de barro? ¿Refiriéndose a quién? A nosotros. ¿Ve? Entonces, algo más. 2 Corintios 4:6 para poder entender claramente. 2 Corintios 4:6 y 7. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que Dios se glorifique. Porque si no, pues imagínense si nos hubiera hecho de otro material. No es que seamos de ese material, pero estamos hablando metafóricamente. ¿No se hubiera hecho de mejor calidad? No, pues si así nomás el ego casi te tumba ahí. Imagínense si Dios hubiera comparado con otra cosa. Peor. Entonces Dios tomó un vaso de barro como un cuerpo humano y de aquel vaso salió la sangre y salió el agua que limpian al leproso pecador, porque es el cuadro que acabamos de ver ahorita. Un vaso de barro, ¿sí? Agua corriente, el vaso de barro y la sangre, y comienza del animal que mataron. Fíjense ese cuadro. Vamos a recordar, no sé si van captando la idea. Miren, ustedes imagínense. Y ahora los voy a llevar a Juan 19:34 para entender esto un poquito. Pero uno de los soldados le abrió el costado cuando Jesús estaba crucificado. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué cosa? Sangre y agua. Vamos entendiendo, mire, lo que se estaba dando allá a través de un sacrificio de un animal
acabamos viendo algo más. Porque todo el Antiguo Testamento apuntaba al Nuevo Testamento, recuerden. Para poder comprender adecuadamente el Nuevo Testamento, tenemos que entender adecuadamente el Antiguo Testamento. Entiendo que hay muchos que ya no leen el Antiguo Testamento. No, es que eso era antes. Dios sigue siendo el mismo. Su palabra no ha cambiado. Su palabra sigue siendo fiel. Quisiera que vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6, para complementar un poco más lo que estoy diciendo. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahí está. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Las aguas, dice, son aguas corrientes, no estancadas. ¿Por qué? Porque forma también un cuadro del agua viva que Cristo nos da. Es agua viva que corre por nuestro interior. Es agua que salta para vida eterna. Es agua que nos hace seguir caminando. Es agua que a nosotros nos sostiene en las tentaciones. Es agua que cuando uno está desanimado, te anima. Y esa agua se llama el Espíritu Santo de Dios. Y tenía que ser algo que esté corriendo, porque era un cuadro de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de todo verdadero cristiano, verdadero hijo de Dios. Jamás alguien podrá decir, yo pequé porque es que no, como que me dejé llevar. Y el Espíritu Santo no me dijo nada. No, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y una cosa es que uno se haga el oxiso o la oxisa. Y otra cosa es que ocurra de esa manera, lo cual no es cierto. Nadie cae de la noche a la mañana, y eso les expliqué ya varias veces. No voy a caer nuevamente, voy a explicar, perdón, otra vez. Entonces, fíjese ahí en Juan 4:10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, no es un agua que está ahí estancada, es un agua nueva, es un agua fresca, es un agua que sacia la sed del sediento, es de aquel que está necesitado por esa agua. Pero si no está con esa necesidad, pues ¿qué te va a calmar? Pero el Hijo de Dios siempre tiene sed. Siempre está sediento de Él. Mi alma tiene sed. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sed de quién? Del Dios vivo. Yo quiero eso de parte de Dios en mi vida. Porque, como dijimos el otro día, lo único que nos ayuda a mantenernos firmes en el camino, aun cuando el camino se hace más angosto, es el Espíritu Santo de Dios. De ahí la importancia que nosotros podamos no solamente ser bautizados en el Espíritu, sino ser llenos en el Espíritu Santo. Y como expliqué, no buscamos ser llenos del Espíritu Santo para poder jactarnos o para poder decir yo tengo estos dones, o de creernos los muy espirituales o los súper espirituales. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder andar en la voluntad perfecta de Dios. Necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, de tal manera que Él guíe nuestro caminar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para no andar de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, viviendo vidas tibias. Porque recuerde, el martes hablábamos que aún en nuestras oraciones débiles, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿recuerdan? Lo explicamos. Y eso lo dice la Biblia con mucha claridad. De ahí que es tan importante ser llenos del Espíritu Santo. Incluso cuando estamos acá dando los estudios con los hermanos del Ministerio de Alabanza, ya hemos establecido un orden. ¿Qué es lo que tiene que tener? No queremos la persona más destacada, queremos en primer lugar que sea lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, y en tercer lugar, el don que tenga, pues de tocar, de cantar. Porque músicos hay muchos, ¿verdad? Hasta se ofrecen voluntarios para venir a tocar. Pero no queremos. Dios no quiere ofrecidos. Dios quiere llamados. Y los tiene llamados dentro de su casa. ¿Alguien está de acuerdo con eso? En Juan 7:38
hablando de lo mismo, del agua, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, no el que cree en mí de acuerdo a su criterio personal, sino el que cree en mí como dice la Escritura, es decir, se apega a lo que la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo que, ¿de qué? Del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué interesante. Ahora, sigamos ahí, no nos perdamos y quisiera que vayamos, porque todavía tiene que aplicar la sangre y el agua en este sentido de sacrificio sustituto al leproso para limpiarlo y purificarlo. Así que sigamos, vamos ahora al versículo 6 de Levítico, que es lo que estamos estudiando. Continuemos, 6 y 7, dice: después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Se aplica la sangre y el agua viva corriente personalmente al leproso. Así. Primero aquí, fíjese cómo viene. Manchan a esa avecilla viva con la sangre y el agua del vaso de barro. Recuerden que el vaso se utilizó para eso. Entonces, el agua y la sangre del vaso de barro, y lo manchan a esa avecilla que quedó, porque llevaban 2 avecillas. A una la sacrifican y la otra la manchan. Y esto es un cuadro, ¿sabe de qué? De la resurrección de Jesucristo. La avecilla viva lleva las marcas de la muerte de la que murió. ¿Por causa de quién? Del leproso, por causa del pecador. Cristo lleva las marcas de su sacrificio que hizo allá en la cruz a favor suyo y mío. ¿Van entendiendo el cuadro tan hermoso que hay acá en Levítico? Luego dice, después lo sueltan. ¿A dónde? En el campo. Como Cristo resucitado salió de su tumba para ir al campo. ¿Cuál campo? De este mundo, por medio de su Espíritu, llevando ese mensaje de esperanza que su muerte es sustituta para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, fíjese lo interesante, que usan ¿qué? Un palo de madera. Ahí con esa lana grana y con el hisopo para poder aplicar la sangre al leproso. El hisopo, hermanos, es una planta bastante común que crece allá por todos lados, allá en Medio Oriente. No sé, como la planta más común que hay acá, no sé cuál sea, pero la que sea, pues esa, así se parece. No, hasta en las paredes crece ahí, en cualquier lugar, crece entre las piedras. Y entonces dice que usan un hisopo como una esponja, es el uso que se le da. Y atan ese hisopo, el palo de madera, con esa lana escarlata que tienen. O sea, no sé si van entendiendo la idea de lo que van haciendo. Y luego, teniendo el palo, teniendo el hisopo, haberlo amarrado con esa lana escarlata, así mojan el hisopo en la sangre y el agua y rocían, ¿cuántas veces? 7 veces, ¿no? 7 veces sobre el leproso, sobre el pecador. Vayamos siempre relacionándolo. ¿Para qué? Para limpiarlo y purificarlo. O sea, es así como se aplica la sangre y el agua de manera que personal, directa. En todo esto, hermanos, hay un cuadro tan precioso que va asociado a ¿qué? A nuestra salvación en y por Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la avecilla viva vemos nosotros que Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús, y ahora nosotros tenemos que llevar las marcas de Cristo que Él las llevó, pero ahora nosotros somos resucitados. ¿Estamos de acuerdo o no? Éramos muertos, hemos resucitado. ¿Para qué? Para llevar las marcas de Cristo, al igual que el apóstol Pablo lo menciona allí en su carta a los Efesios. Fíjense. Quiero que sepan, no nos salva el Dios para hacernos famosos, para hacernos ricos, no, nos salva justamente para ser testigos de Él. Somos llenos de su Espíritu Santo y nos salva para poder llevar las marcas de Cristo. Pero Dios, vamos a leer Efesios, ¿sí les dije? 2, 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, ¿ve? Nos dio la vida. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, ya no estamos muertos a los pecados, estamos resucitados. Y asimismo, fíjese, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No dice riquezas de monetarias, ¿verdad que no? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ya entendimos, si estamos resucitados, estamos en la misma figura. 2 Corintios 4:10, para completar todo el cuadro. 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Es las marcas de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de llevar las marcas de Cristo por todo lugar, entonces, ¿cómo es que es posible se manifieste Jesús a nuestros cuerpos? Es decir, que nosotros seamos a la imagen de Cristo. Esto es lo que estaba hablando. No, eso es imposible. Luego Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué tremendo. Para eso es que nosotros hemos sido resucitados juntamente con Él. Pero para poder gozar de la salvación, uno tiene que aplicar la sangre. ¿Cómo lo hace? Personalmente. No, yo creo que como mi papá es pastor, no, yo me salvo de todas maneras. Sí. Algunos creen, no, mi mamá es cristiana y ella ora siempre por nosotros. Andan perdidos, más perdidos que, a lo mejor no les digo. Pero sí, y creen que porque la mamá ora, ya lo hicieron. Pues no se crean. La salvación es personal. Lógicamente que los padres tienen responsabilidad en la educación de sus hijos, de tal manera que cuando crezcan toman una decisión independiente cada uno por su salvación. Porque ¿sabe usted que hay gente que creció en la iglesia y nunca se arrepintió y cree que es salvo? ¿En serio? Creen y estén en la iglesia, hacen de todo en la iglesia, se saben todo, pero nunca se arrepintieron. Hubo una vez uno que dijo: ¿y yo de qué me voy a arrepentir si toda mi vida está en la iglesia? Ese es un problema. Y no le dijeron nada. Peor tantito. Mejor regresemos acá. El hisopo, vamos a ver, es la esponja que lleva la sangre del lugar de sacrificio a donde el individuo la aplica personalmente a su necesidad. Pero ese es un cuadro de fe. Está hablando, él decide, está tomando y decide él hacerlo. Vamos a ver, miren, Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, y eso ya le expliqué esa palabra en varias oportunidades, por medio de la fe en su sangre. ¿Por medio de qué? La fe en su sangre. ¿Recuerdan? Tenía que aplicarse, pero eso lo hace por fe. Tiene que hacerlo por fe, si no, no tiene sentido. Igual, ahí está. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, el palo de madera, de cedro que lleva el hisopo, porque el hisopo va en el palo, o sea, no es hisopo solo, va en el palo. El palo amarrado ahí con esa lana de grana, ¿verdad? Está el hisopo. Así que este cedro, palo de cedro que lleva el hisopo empapado con la sangre, es un cuadro, ¿sabe de qué? De la parte humana. ¿Sí? Es lo que de alguna manera es lo que el hombre tiene que hacer. ¿Cuál es su parte del hombre en la salvación? De hecho, en la Biblia, los árboles y la madera, los cedros, son un cuadro de los hombres. Siempre van asociados a los hombres. Entonces, cada individuo, entonces aquí, tiene que ejercer fe en Cristo Jesús para ser salvo. Es decir, él tiene que decidir.
así como el leproso tiene que decidir, sí o no, por fe lo haces. ¿Usted se imagina cómo quedaba ese leproso después de, aunque estaba limpio, y pasarse agua con sangre? ¿Cómo quedaba? Pero lo hizo por fe, porque sabía que después de eso iba a ser reintegrado a la congregación. Cuando tú vienes y aceptas a Cristo por fe, para los demás, algunos, no te conozco por hijo, y el primer rayo te parta, abandonaste nuestra religión, nos has traicionado, se sienten tan sucios ante ellos. Pero usted como leproso, ¿qué le importa lo que digan? Porque sabe que después de eso viene la gloria eterna. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Va entendiendo cómo son los paralelos? Cada individuo tiene que aplicar esa sangre, la sangre de Cristo personalmente a su vida. ¿Pero cómo lo hace? Por fe. ¿Pero de dónde viene la fe para ser salvo? Pues viene de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír de los chistes que dan ahí en las predicaciones, ¿no? Porque ahora tocan más chistes que palabra, cuentan más anécdotas que palabra. ¿No se han dado cuenta? Hay una tendencia muy fuerte con eso. Es más, han sacado CDs ya, volumen 1, volumen 2, volumen 3 de todos los chistes. Yo tengo el mejor, yo tengo el ultimito, el número 15, volumen número 15 de chistes para contar. No, viene el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es por el evangelio que se predica. Cuando un pecador oye el evangelio, según Romanos 10:13 al 17, Dios va a redarguir el corazón, hermanos, y dependiendo de este hombre que abre su corazón o no lo abre, decide obedecer al evangelio o no, le va a llegar la fe para ser salvo. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia también que el hombre resiste a él, ¿o no es cierto? Sí, aunque últimamente está hablando de una gracia irresistible, pues vemos muchos versículos que el hombre resiste a Dios. Muchos, no uno ni dos, muchos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el libre albedrío de parte de Dios, no nos hizo robots. Porque imagínense, yo no creo que Dios, fíjense, yo no creo que Dios, teniendo ángeles, teniendo querubines, teniendo serafines, ¿verdad? Teniendo lo mejor de la creación, simplemente escoja como robots a las personas. Tú sí, tú no. Me caes gordo, para allá. Tú ven para acá. No. Tú mejor sí. Imagínense. Ustedes, pero eso se está metiendo muy, muy fuerte, hermanos. Sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario. Ahora, es verdad que no todos son salvos, aunque a todos se les predique el evangelio. Dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron, ¿qué? Al evangelio. Lo que acabamos de leer. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién? Si no recuerdan cómo murió Isaías. ¿Sí saben? Murió aserrado. Qué tremenda muerte. O sea, aquí Dios mismo, como la grana, ata el hisopo allá al palo y lo pone en la mano del hombre a través de la palabra. Lo está poniendo ahí para ver qué hace con esa sangre del sacrificio. Cuando predica el evangelio, es lo que está haciendo Dios. ¿Qué hace el pecador? ¿Decide limpiarse como este leproso o simplemente lo tira y sigue su camino? Es lo mismo. Dios no decide por el hombre. No. Pero Él hace todo lo posible para que el hombre sea salvo. Entonces, en el palo de madera, el hisopo y la grana tenemos un cuadro de la obra de Dios en la vida de cada individuo para poder salvarlo por medio de la aplicación de la sangre sustituta de Cristo Jesús. El detalle es que, como dice, no todos escucharon. Tampoco no todos quieren escuchar, no todos quieren obedecer. Por eso es que Dios deja a cada uno, es como te deja a las personas, deja con el palo, con el hisopo, listo, con la sangre, solamente para que se pueda limpiar. Pero no, muchos, aún teniendo esa chance, endurecieron su corazón. Y es lo que vemos aquí.
A pesar de que nos deja eso, su evangelio en las manos, su evangelio que nos predican o que se predica externamente. Pero la dureza del corazón, no abren el corazón para poder escuchar. Entonces, si no abren el corazón, nunca va a surgir la fe. Porque la fe viene por el oír, recuerden. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿se puede resistir? Sí. Cada leproso tiene que decidir qué hacer con la sangre en el palo. ¿Aplicarlo o no? Si ponemos en nuestro contexto, cada pecador tiene que decidir qué hacer con el sacrificio de Cristo después que se le ha predicado la palabra. ¿Lo acepta o simplemente no? Evidentemente que la gran mayoría no lo aceptan. Pero eso no significa que Dios no los quiera salvar. Porque la sangre de Cristo es suficiente para todos. ¿O no es cierto? Claro. Versículo 7, regresemos ahí a Levítico. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Es decir, el que usa lo que Dios le dio para aplicar la sangre se declara o le declara a él limpio. Versículo 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. Se va a cortar. Pelón, para que me entiendan. Es lo que dice. Y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, no viene y de frente se mete a la tienda. No, no. A su casa, para que entiendan. No, no. 7 días todavía ahí. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Después de la purificación por la sangre, fíjense, ya se purificó por la sangre, recuerdan, afuera, porque afuera es donde lo checa el sacerdote. Entonces, ahora entra, pero después de la purificación por la sangre, fíjense, esto es importante, este leproso limpio se lava y rae su pelo, se deja pelón totalmente, todo donde hay pelo, todo. Si en su cuerpo tenía, pues también tenía que todo. Ese es un cuadro de tener que separarse de todas las impurezas y la suciedad de su vida pasada, de su vida de leproso. Porque recuerdan cómo la lepra, pues en los pelos pues se pegan. Pero es un cuadro de eso. Está diciendo, sepárate por completo de todo esa vida de pecado, que no quede nada. Ni residuos. No. Y luego dice, tiene que lavar tanto su ropa como su cuerpo. ¿Lo tiene que lavar en qué? En agua. Es un cuadro de qué? De leer la palabra de Dios, de obedecer lo que Él dice, lavar nuestras vidas de la suciedad, de esa vida como leproso que antes vivíamos, como pecadores que vivíamos. Dice Efesios capítulo 5 versículo 26, para que entienda lo que digo, para santificarle, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ven? La palabra. Tiene que raer todo su pelo porque su plaga se manifestaba en la piel. ¿Recuerdan ustedes? Esa era la lepra. Y nosotros tenemos que limpiar nuestras vidas de todo lo que podría contaminarnos, no dejando ni siquiera nada. Romanos 13:14 dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, no dejes nada para que la carne te jale y te arrastre. Muchas veces cierran la ventana, la puerta, lo trancan y todo, pero dejan una pequeña ventanita ahí escondida que nadie lo ve, abierta, como quien dice, a ver qué va a pasar. Cierra todas las ventanas, laquea, les dicen ahí en Spanglish, en inglés. Eso es que ponle seguros, ¿no? Ponle seguro a la puerta, a la ventana. Pero estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? No vaya a salir alguien de aquí y se encierra en su casa y para que nadie entre, ¿no? De tu vida. Cada uno conoce las ventanas que tenía dispuestas para el pecado. Hay que cerrarlas por completo. No dejen nada abierto. No proveáis, por eso dice, para los deseos de la carne. Porque esa pequeña ventana, por más pequeña que sea, te puede llevar a la perdición.
Ahora, pero a pesar de que ya puede entrar en el campamento, como vemos, y estar con los demás santos del pueblo de Dios, todavía no puede entrar en su propia tienda. ¿Hasta cuánto? Después de 7 días. Ahorita vamos a hablar un poquito. Versículo 10. Habla de la limpieza, resulta en nuevo andar, una nueva vida. Miren, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. ¿Sí entienden eso? Un log. Log era una medida que equivalía aproximadamente a medio litro. Al octavo día, entonces, el leproso limpio ofrece los sacrificios que Dios requiere para expiar, para borrar toda su culpa, y así el hombre puede entrar en reposo en su propia tienda. Y este es un cuadro, hermanos, del nuevo comienzo en nosotros después de los 7000 años de esta creación. Recuerden, le hemos explicado el otro día. Ahora somos limpios, somos purificados por la sangre de Cristo que se aplicó por medio de la fe. Pero todavía no hemos entrado a nuestra propia tienda, a nuestra propia morada. Todavía queda el reposo de nuestro hogar a futuro, en la eternidad. Aún queda eso. Pero estamos en ese proceso de los 7 días. Ya estamos limpios. Ya estamos con los santos. Pero aún todavía no entramos a nuestra morada celestial. ¿Cuántos entienden eso? ¿Entendemos o no? Porque solamente ahí podremos descansar. Pero todavía estamos ahí. Pero ya estamos en comunión los santos. Después de los 7 días de creación, en el octavo día, es decir, la eternidad, Dios aplicará el sacrificio de Cristo a cada aspecto de nuestros seres y nuestro mundo. Todo será nuevo. Cristo lo expiará, es decir, Cristo lo borrará completamente todo y no quedará nada de la suciedad, nada de las muestras de pecado que tienden a jalar al individuo. Entonces, solamente entonces entraremos en ese reposo, en nuestra propia tienda, en nuestro hogar eterno, en esas moradas celestiales que Cristo ha ido a preparar, en el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Pero en este día octavo vemos otro cuadro también, uno de nuestra vida en Cristo resucitado. El número 8 aquí en la Biblia, muy a menudo, hermanos, nos muestra un cuadro de nueva esperanza. Recuerden, después de 7 días, en el octavo día, el primer día de la siguiente semana, Cristo resucitó, salió triunfante de la muerte y ahora nosotros estamos con Él, podemos andar con Él en una nueva vida espiritual de su resurrección. Es esperanza. Octavo día también es esperanza. No, es que debe guardar el séptimo. Pues no, yo no guardo el séptimo. Tampoco guardo el octavo, yo guardo todos los días. Porque todos los días me tengo que santificar, todos los días me tengo que cuidar, todos los días me tengo que arrepentir incluso. ¿Cuántos entienden eso? O sea, no guardamos un solo día. La vida del cristiano es esa. Versículo 11, sigamos en Levítico. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Todo se debe y se basa en el sacrificio de Cristo Jesús. Sigamos ahí. Y el sacerdote se tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha. ¿Sí? ¿Saben cuál es el lóbulo, verdad? Esta parte. Del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Si nosotros queremos andar en esa nueva vida, en ese poder de la resurrección, necesitamos que se aplique esa sangre del sacrificio a todo nuestro ser, de pies a cabeza, completito. No estamos acá hablando de la salvación, ojo. No, porque ya pasó. Más bien aquí estamos, este cuadro tiene que ver con la aplicación diaria de la sangre de Cristo para poder limpiarnos de toda maldad.
Aplicamos la sangre confesando los pecados y arrepintiéndonos de ese pecado que cometemos. Y esta habla de crecer en la santidad, cada día apartándonos más del mal para poder hacer lo que Dios desea. Por eso es que, hermanos, que necesitamos aplicar esa sangre. ¿A dónde? A nuestros oídos, para que podamos oír su palabra, no ser renuentes a ella. También necesitamos, dice, a poder aplicar esa sangre a nuestras manos para que podamos ponerlas al servicio de su obra. Y en tercer lugar dice que necesitamos aplicar la sangre. Dice, ¿a dónde se aplican? A los pies. ¿Para qué? Para que podamos caminar por donde Él caminó. O sea, es un cuadro maravilloso de lo que acá se muestra. Versículo 15. Asimismo, el sacerdote tomará del loj de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Fíjense. Si vamos siguiendo, fue limpio, está con los santos, pero tuvo que ponerse la sangre en el oído, sangre en el pulgar derecho y también en el pie. Y ahora viene con el aceite. Una vez más, que ya nos hemos limpiado con la sangre, necesitamos ¿qué? El aceite, símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Necesitamos consagrarnos por el Espíritu. El aceite es un cuadro del Espíritu, lo hemos visto varias veces y se aplica, ¿saben qué? Encima de la sangre, es lo que está diciendo, ¿sí? Sí, no sé si está claro, encima de la sangre. ¿Por qué no? Porque nosotros no podemos ofrecernos a Dios para poder servirle hasta que nosotros estemos limpios. Estos versículos hablan, hermanos, de crecer en santidad, acercándonos más y más a Dios. Tenemos nosotros que santificar nuestros oídos para poder oír lo que Dios quiere comunicarnos. Tenemos que santificar nuestras manos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no nuestros propósitos, no nuestros proyectos, los proyectos de Dios. Y tenemos que santificar nuestros pies para andar en los caminos del Señor, en sus sendas. Y luego dice, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza, fíjense, del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Después de lo que queda del aceite, recuerden que es como medio litro, lo que queda del aceite se derrama sobre la cabeza del leproso limpio. ¿Qué sucede cuando se derrama sobre la cabeza? ¿Se queda en la cabeza? Pues va a ver todo el cuerpo. Y esa es la manera, es un cuadro de cómo Dios quiere llenarnos a todos nosotros. Esa es la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que podamos ministrar con poder. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y esto se logra solamente con esa llenura del Espíritu Santo. Todo, fíjense cómo tiene que ver bastante con nosotros. Es decir, no solamente somos perdonados, no solamente somos salvos, primero, luego perdonados de nuestros pecados habituales, sino que ahora necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que podamos ministrar de acuerdo a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Fíjese cómo los pasos que se van dando, y todo tiene que ver con nosotros. Versículo 19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Es decir, después de todo esto, el leproso limpio puede andar en el poder de una nueva vida, en ese caminar de victoria, pero no para decir yo estoy en victoria, sino para poder demostrar que el poder de Dios es mucho más que cualquier lepra, mucho más que cualquier pecado, que su gracia aún nos alcanza cuando nuestro pecado, ¿saben qué? Ha ofendido a Dios. Porque esa es la verdad. Muchas veces pensamos en qué tan ofendidos nos sentimos nosotros, en lugar de pensar qué tan ofendido se sintió Dios. Sin embargo, a pesar de eso, la gracia de Él es propicia con nosotros.
Del versículo 21 al 32 no lo voy a leer, de hecho es bastante grande, pero aquí indica que la limpieza es para todos, que no hay nadie excluido. Los ricos y los pobres, leprosos, necesitan esa limpieza. Aquí las instrucciones que Dios da para el pobre son exactamente iguales, solo que aquí le permite sustituir 2 aves por un cordero y una cordera, porque Dios en su justicia siempre se ha caracterizado por eso. Y aquí el mensaje es claro: Dios quiere entonces que todos los ricos, los pobres, quien sea, sean salvos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él ha hecho provisión a través de Jesucristo. ¿Para quién? Para todos. Recuerden lo que dice primero de Juan. Esto lo escribió ya Juan estando de edad avanzada. Por eso esas palabras, esa retórica que utiliza paternal, dice: hijitos míos, fíjense, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si por ahí, ¿no? Por ahí, en esos, un tropezón por ahí. Y si alguno hubiere pecado, si hubiere, no estoy diciendo vas a pecar, si hubiere, porque aunque nosotros somos hijos de Dios, todavía estamos con esta carne, esta naturaleza que nos jala al pecado y eventualmente pecamos. Sí, eso lo hemos explicado, eventualmente, no siempre. Ya no practicamos el pecado, que es diferente, pero eventualmente pecamos. Dice: os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Sí? ¿No se alegran de eso? Sí, claro, por los de todo el mundo. Luego terminamos con la parte del hombre, de la lepra, pero hay otra parte, la lepra de la casa. Fíjense, versículo 33 en adelante hasta el 40, la identificación de la casa, perdón, de la lepra en una casa. Exactamente como el capítulo 13 que acabamos de ver el día martes anterior, Dios habla de la lepra en el cuerpo, y luego aquí en el en el capítulo 14, hay instrucciones precisas para la lepra que se da en una casa. Y vamos a ver las mismas indicaciones. No cambia. Exactamente las mismas en una casa que en la lepra que se daba en el cuerpo. No hay diferencia. Versículo 38 es bastante profundo. No es encima, está adentro. Es lo que dice. No es superficial. Va por adentro. Versículo 38, Dios manda cerrar la casa por 7 días. Y ese es un cuadro de los 7000 años de creación, ¿no? De la creación. Luego vemos en el 39 que la lepra es algo que se extiende, que va de mal en peor. Al igual que en el cuerpo, que se extendía, en la casa también se extiende. Y todo esto, hermanos, es un cuadro del pecado. ¿En dónde? En la casa, en donde nosotros vivimos. ¿Cuál es nuestra casa? ¿Dónde vivimos? Pues yo vivo allá, dicen. No, pues está hablando de este universo. Está hablando de este planeta llamado Tierra. Ahorita van a ver por qué. Porque todo esto tiene un porqué. Versículo Romanos 8:20 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué ha hecho Dios con esta casa contaminada y qué hará en el futuro? Vamos ahí a Levítico, versículo 40. Vamos a ver primero cómo comienza Dios. Viene con el reemplazo de las piedras contaminadas. Vamos a leer. Entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad. O sea, agarran todas las piedras que estaban contaminadas, solamente esas, y las echa fuera de la ciudad, en el lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. La primera instrucción que Dios da es que hay que reemplazar las piedras contaminadas para
que no destruyan ¿qué? Toda la casa. Y esto es exactamente lo que Dios hizo en la creación. Después de esa primera contaminación, reemplazó a esas piedras leprosas con piedras limpias. Recuerden ustedes, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo creó perfecto, limpio y sin pecado. Pero cuando va al versículo 2, hay un caos, hay un cambio total, hay un caos. ¿Qué pasó? La lepra. ¿Entienden eso? ¿El leproso más grande quién es? Pues ya contaminó. Entonces, sin embargo, las criaturas que vivían en aquella casa se rebelaron siguiendo al Lucero. ¿Alguien se llama Lucero? Menos mal que ya no. Antes había una hermana que se llamaba Lucero. Y yo casi no quería leer sobre estos versículos cuando estaba. Se llamaba Lucero, el quinto querubín, el protector, como dice en Ezequiel 28. Se rebeló contra Dios. Él quería tomar el trono, quería tomar el control de la creación. No vamos a hablar sobre eso, pero más o menos para que algunos entiendan. Él fue el primero que se rebeló en contra de Dios. Cuando se rebela, se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles, a quienes ahora, pues ahora son los demonios, ¿verdad? Son ángeles caídos. Solo que se le llama con otro nombre, pues dice demonios, pero son ángeles también, pero caídos. Es una tercera parte, son bastantes. Y así es como entró el pecado en el universo. Y así es como está esta casa que estaba limpia en el primer versículo de Génesis. Se contaminó porque el diablo pecó, se levantó contra Dios. Pero Dios no lo destruyó todo el universo. Más bien reemplazó las piedras contaminadas. ¿Recuerdan? Él era el director de la orquesta sinfónica de Dios. Agarró y lo sacó. Y ahora, imagínense, se pone a escucharlo a usted. Y a mí peor tantito, que voy a reemplazarle. Pero él le digo así, es lo que hizo, reemplazó las piedras contaminadas, es decir, empezó de nuevo con una nueva raza, Adán y Eva, salidos de fábrica, sin pecado, reemplazó las piedras. ¿Sí van entendiendo esa figura? ¿Verdad? Igualito que en la casa. Luego, versículo 43, vamos a seguir avanzando. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderas y toda la mezcla de la casa, y la sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Es decir, si después de reemplazar las piedras, la plaga de la lepra vuelve nuevamente a brotar ahí en la casa, Dios da instrucciones muy específicas. ¿Qué tienen que hacer? Destruye todo. Destrúyelo. Nosotros sabemos la historia de la raza humana, de las piedras limpias. Adán y Eva, piedras limpias, ¿no? Que reemplazaron a las piedras contaminadas. Sin embargo, estas piedras tan limpiecitas cayeron en el pecado y se contaminaron y quedaron ¿qué? Leprosos. Sí, estamos hablando metafóricamente. Pecaron. Debido a que la plaga volvió a brotar en la casa, Dios la va a derribar para empezar de nuevo. Recuerden esto. Según de Pedro 3:10, ahí habla sobre lo que estoy hablando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán ¿qué? Deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, mire, su casita que está construyendo y poniéndole todo lo mejorcito, se va a fundir. No, o sea, no meta su corazón ahí en esas cosas. ¿A poco sí? Sí.
Tú que te vas a comprar tu cochecito del año y que te quieres dar de mucho, cuidado, pues te va a fundir también. Y todos tus billetitos que tienes guardados ahí en el banco, que no sé qué, también se van a fundir. Va a llegar. Ahí está. Se fundirán. Pero nosotros, ahí está el pero, esperamos según sus promesas, porque Él es firme, es fiel en sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Ahí está. Todo desaparecerá. La casa destruida totalmente. Esta casa tendrá que ser destruida. ¿Por qué? Porque la plaga brotó nuevamente. ¿Sí? ¿Vemos la figura? Sigamos ahora. Versículo 48. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en aguas corrientes, y rociará a la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Pero si la plaga no brota después de reemplazar las piedras, pues no tienen por qué destruirla. Dios manda, si se da cuenta, lo mismo para la limpieza de la casa leprosa, exactamente como mandó para el cuerpo del leproso. Y en esta ley vemos un cuadro de ¿qué? Del milenio. La maldición que Dios pronunció sobre la tierra debido al pecado de Adán, ojo, no estamos hablando de la maldición del universo debido al pecado de Satanás, no, sino sobre Adán. Esa maldición se va a quitar ¿cuándo? En el milenio. El sacrificio de Cristo pagó el precio por todo el daño que Adán hizo ahí en Génesis 3. Entonces Dios quitará toda maldición de la tierra cuando Cristo esté reinando aquí como rey. ¿Saben eso? ¿Sabían que va a reinar? Ok. Es por esto que vemos los mismos sacrificios, hermanos, por la casa que por el cuerpo, el mismo sacrificio que Cristo va a limpiar tanto al hombre pecador como a la casa en donde vive el hombre. No sé si ustedes acaban de ver eso, porque la misma sangre era para el hombre, la misma sangre también era para la casa. Igual la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados, pero también limpiará la casa de la maldición del pecado. Sin embargo, la plaga del pecado todavía existe en la casa que es este universo, esta tierra. Debido a esto, Dios va a destruir todo y va a empezar de nuevo. Así que con esto iremos ya a la parte final. Versículos 54 al 57. Todo esto, hermanos, de la lepra aquí en Levítico 13 y 14 sirve a nosotros para poder enseñarnos a discernir. Y Dios está usando la lepra para enseñar a su pueblo a poder discernir entre lo inmundo y lo limpio. Poder tener ese entendimiento. O sea, la lepra y las leyes que Dios dio sirvieron para enseñar a los israelitas a andar lejos de lo inmundo y cerca de Dios en santidad y en comunión. Nosotros podemos aprender también lo mismo examinando el pecado en nosotros y en la creación, de tal manera que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de la lepra. Sin embargo, algunos ven que hay algo que está leproso y en lugar de alejarse, van y hasta lo palpan. Usted sabe, y la Biblia dice que cuando alguien tocaba, quedaba contaminado, quedaba inmundo. Ahora desde luego es metafórico, ¿no? Si no decir, ay, entonces voy a checar, no le voy a saludar a los pecadores, no, me voy a contaminar. No está hablando de eso. Creo que sí entendemos, ¿verdad? Sabiendo cómo somos y cómo es la creación, sabiendo lo que Dios hará con la lepra del pecado, ¿cómo debemos vivir? Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? O sea, no entiendo, ¿cómo? Si todas las cosas van a ser deshechas. Algunos hacen horas extras para comprarse que esto y que no sé qué y que no sé cuánto. Va a ser desecho en lugar de alimentarse espiritualmente. Esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. No tengas de qué acusarte. Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo eterno y lo pasajero. Debemos tomar decisiones, hermanos, a la luz de esta lección que Dios nos acaba de dar sobre las leyes de la lepra. Los inconversos a los que se predica saben de que Dios los ve, y lo que esperan también a futuro, también lo saben porque le hemos predicado. Sin embargo, si ellos se arrepienten, Dios los va a salvar. Pero tienen que venir con fe, como acabamos de explicar hace un momento. Es la única manera en que el Señor pueda salvarlos. Pero para nosotros los creyentes tenemos que aplicar la sangre y no solamente la sangre sino el aceite a las orejas, a las manos, a los pies. ¿Por qué? Porque Dios te manda que te limpies. Hermanos, estemos limpios por la sangre de Cristo Jesús, consagrándonos a Él. Andemos por fe. Cristo nos limpiará y su Espíritu nos va a guiar hasta que nosotros podamos llegar a su presencia.